Si Él está con nosotros, dígale a su hermano, si Él está conmigo, dígaselo de nuevo, si Él está conmigo, amén. ¿Quién contra mí? Pero tiene que creer esto. Esto hay que creerlo, mi hermano. Usted tiene que vivir esto. Porque esas promesas que están escritas en la palabra de Dios son para ti, son para mí, bendito Dios. Amén. Mire cómo estoy yo estrenando un micrófono aquí. Así puedo mover la mano. Los niños dicen, el micrófono me tiene hoga. Los niños pueden bajar con su maestro, bendito Dios, o subir a su respectiva clase. Amén, que Dios bendiga los niños de la iglesia. Amén, que puedan comer del pan de la enseñanza bíblica. Gloria a Jesús. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en esta mañana. Bendito sea el Señor. Hay muchos hermanos que están de vacaciones, hay muchos hermanos que están en muchas cosas. Usted sabe que el verano siempre se usa, se me va a pasar el verano, tengo que salir. O tengo que hacer esto, tengo que vacacionar. Hacen cualquier cosita. Pero qué bueno que usted y yo estamos en la casa de Dios hoy. Amén, que hemos decidido venir a la casa de Dios, que hemos decidido estar en la presencia de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la Biblia, allí está Él. Amén, allí Él se mueve. Así que crea que Dios se está moviendo aquí. Crea que Dios está ahí moviéndose en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está aquí, pero usted y yo debemos de creerlo y sentir su corazón, sentirlo en su corazón. Amén. Y esta mañana sentimos la presencia de Dios de una manera poderosa, de una manera hermosa. En esta ocasión no será diferente. La presencia de Dios está aquí y está aquí para bendecir tu vida. Está aquí para que tú puedas sentirla. Así que si tú viniste cansado, si tú viniste con algún problema, alguna dificultad, déjame decirte que estás en el mejor lugar del mundo. Estás en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Esto no solamente es un edificio. Desde que nosotros como pueblo de Dios entramos a este lugar, esta casa que se constituyó casa de Dios, casa de oración. Y allí habita Jehová Dios cada vez que nos reunimos. Amén. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Bendito Dios, y le diga, Señor Jesús, yo quiero que tú hables a mi corazón en este día. Yo quiero que tú hables a mi vida en este día. Padre, mira a mi hermano que está a mi lado. Yo lo presento delante de ti, Señor. Tú lo conoces, oh Dios. Padre, yo no sé de la manera que él vino a tu casa en este día, pero tú sí la conoces, oh Dios. Así que te pido, Señor, que si él vino cansado, que si vino cargado, que si vino con alguna preocupación, Señor, tú puedas traer descanso a él. Tú puedas traer descanso a su vida, oh Dios. Padre, que él pueda gozarse en ti, Señor, gozarse en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Ayer también estuvimos un grupo de hermanos, gloria a Jesús, y estuvimos limpiando el basement, limpiando aquí el frentecito. No sé si usted se dio cuenta que arrancamos la hierba y estuvimos haciendo algo y fue algo glorioso. Nos reunimos un grupo como de 6, 7 personas habíamos aquí y nos gozamos en limpiar también la casa de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos también, bendecimos a las personas que estarán leyendo, escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Así que usted es más que bienvenido al remanente y son bendecidos en Cristo Jesús a través de su palabra. Hoy estaremos hablando, mis hermanos, yo quiero que usted preste atención porque Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Y es el tema volviendo a la palabra de Dios. El tema es volviendo a la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero que busquen en su Biblia. Aleluya. Segunda de Crónica, capítulo 34.
Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer el verso 14 y luego entonces estaremos leyendo el verso 30 y el verso 31. El verso 14 leemos primero solamente ese verso. Luego estaremos leyendo el verso 30 y el verso 31. Si lo tienen y pueden ponerse de pie, sería muy amable de su parte. Amén. Luego, mis hermanos, yo traigo dos versos bíblicos para que también lo tengan. También vamos a leer Nehemías capítulo 8 y estaremos leyendo el verso 5 y el verso 6. Recuerden, dos versos. El primero, segunda de Crónicas 34 y luego nos vamos a Nehemías el capítulo 8. Bendito Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas capítulo 34, leemos primeramente el verso 14. Después de esto edificó, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcia halló el libro de Jehová dado por medio de Moisés. Bendito Dios. Repetimos. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcia, repita conmigo, halló el libro de Jehová, de la ley de Jehová, dado por medio a Moisés. Bendito sea el Señor. Nos vamos al verso 30 y el verso 31. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos toda la palabra del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar de Jehová y de y con toda su alma, y poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Bendito Dios. Nos vamos rápidamente a Nehemías capítulo 8. Bendito sea el Señor. Y leemos en el verso 5 y 6. Nehemías 8, versos 5 y 6. Dice de la siguiente manera. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Repita conmigo, atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella os parece que está la vida eterna. Que nosotros podamos, oh Dios, encontrar en ella, Señor, luz, encontrar en ella el camino, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Volviendo a la palabra. Volviendo a la palabra de Dios. La lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas fue prohibida por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1963. La lectura en Estados Unidos, la lectura de la Biblia aquí en este país era obligatoria. En todas las escuelas públicas se leía la palabra de Dios. En el 1963, a manos de uno incircunciso, bendito Dios, que demandaron al Estado, que demandaron al Departamento de Educación, sacaron la lectura de la palabra de todo Estados Unidos. Ahora mismo es ilegal leer la palabra de Dios en las escuelas. Es ilegal incluso orar en las escuelas. Bendito sea el Señor.
Hay una Biblia en la cárcel, pero no hay una Biblia en las escuelas. Según las encuestas, Lifeway Research en el 2024 dice que solo arrojó esta encuesta, estos resultados, solo un 10% de los cristianos adultos leen la Biblia a diario. Repito, solo un 10% de los cristianos adultos leen la Biblia a diario. Ojalá que usted y yo estemos en ese 10%. Bendito sea el Señor. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios. El tema principal del mensaje es cuando el pueblo se aleja de Dios. La única esperanza de restauración es volvernos a la palabra de Dios, porque en ella hay revelación, en ella hay arrepentimiento, en ella hay salvación. La única solución que tiene este mundo es volver a la palabra de Dios, ser dirigido por la palabra de Dios, ser instruido por la palabra de Dios, porque en ella hay dirección, porque en ella hay arrepentimiento y porque en ella hay salvación. Es necesario que este mundo, es necesario que tú y yo volvamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Nos relata, bendito Dios, una historia maravillosa que pasó el pueblo de Israel. Y es que cuando Josías comenzó a reinar, antes de él su padre Amón, bendito Dios, dice la palabra de Dios que cuando comenzaron a reinar después de Salomón, los reyes, muchos hacían lo bueno, otros hacían lo malo delante de Dios, y cada uno de ellos traía consecuencia al pueblo, bendito Dios, cada uno de ellos su maldad, por su idolatría, traía consecuencia de maldición a todo el pueblo. Antes de Josías, su padre, dice que tomó el templo de Jehová, aquel que había construido Salomón, y allí edificó una estatua a un ídolo, y dentro del templo adoraban los ídolos. Dice que levantó lugares altos y que todo el pueblo se olvidó de Dios, que todo el pueblo se volcó a la idolatría, que todo el pueblo se olvidó de los preceptos de Dios. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que en el tiempo de Josías, cuando comenzó a reinar a los 8 años, dice que comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. Y que este muchacho, después de 8 años de reinado, dijo: ya se acabó, ya basta. Y comenzó a sacar todos esos ídolos. Y comenzó a limpiar el pueblo de Israel. Y a quitar todos esos lugares altos de idolatría. Pero dice que cuando uno de sus servidores estaban limpiando el templo de Jehová, fueron a buscar incluso un dinero que había en el templo para poder reconstruirlo, para poder hermosearlo de nuevamente, ponerlo bonito. Dice que buscando ese dinero encontró un rollo y se dio cuenta que aquel rollo era la palabra de Dios, que aquel rollo era la ley de Dios, que Dios había mandado al pueblo por medio de Moisés, bendito sea el Señor. Y que cuando ese rollo se encontró y aquel hombre dijo: bueno, este es el rollo de la ley de Jehová, fue corriendo donde el rey. Y tal vez Josías nunca había escuchado ese rollo. Tal vez Josías nunca había escuchado la palabra de Dios. Pero dice esta historia que cuando él escuchó, que cuando se le leyó la ley de Jehová, dice que rasgó su vestido y se postró delante de Dios y pidió perdón por todo el pueblo. Comenzó a escuchar los preceptos de Dios, comenzó a escuchar lo que estaba escrito allí, los mandatos de Dios. Y hubo arrepentimiento en su corazón. Y hubo un despertar en su corazón. Y dijo: no estamos bien. Estamos mal. Estamos lejos de la ley de Dios. Estamos lejos de nuestro Dios. Estamos haciendo las cosas malas. Cuando la palabra de Dios se aleja de ti y de mí, cuando la palabra de Dios no está en nuestros corazones, mis hermanos, muchas veces comenzamos a hacer tantas cosas que no son agradables delante de Dios. Se nos olvida el precepto, se nos olvida la dirección de Dios en nuestras vidas y comenzamos a escuchar fábulas.
Y nuestra fe es movida por todo el que habla. Déjame pararme aquí. Cuando nos olvidamos que la palabra de Dios está aquí. Cuando nos olvidamos que todo lo que está escrito aquí fue inspirado por Dios. Y se va eso de mi mente y de mi corazón. Entonces voy a comenzar a escuchar a los hombres. Voy a comenzar a escuchar todo aquel que dice Dios me dijo. Todo aquel que dice cualquier palabra. Seré llevado por cualquier viento de doctrina. Seré arrastrado por todo lo que muchas veces no es cierto. Por todo lo que se inventa un hombre, una mujer que dice tener a Dios. Muchas veces cuando la palabra de Dios no está en mi corazón, soy engañado. Satanás me engaña. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Es necesario que sepamos que en este 2025 este libro sigue siendo la palabra de Dios. Este libro no es olvidado. Este libro no es un libro viejo. Me gusta decir esto, mis hermanos. Nunca se lleve de mí. Nunca diga amén a todo lo que yo digo. Me gustaría que usted lo buscara en la Biblia. Para si yo me equivoqué, usted me diga, pastor, usted se equivocó, la Biblia no dice eso. Inmediatamente yo voy a decir, sí, me equivoqué. Porque nos regimos por la palabra de Dios. Porque lo que no está aquí, mis hermanos, no lo crea. Porque lo que no está aquí, no lo crea. La Biblia te va a hablar de todo lo que tú necesites escuchar. La Biblia, bendito Dios, esa es la palabra de Dios. Jesús tuvo que decirle a los fariseos, ustedes leen la Biblia todos los días. Ustedes escudriñan la Biblia todos los días. Ustedes dicen que la Biblia, ahí está la salvación. Pero la salvación ha llegado a ustedes y ustedes no se han dado cuenta. Entonces pasa dos cosas, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a poner este ejemplo fácil. Josías. ¿Qué tiempo había pasado? Bendito Dios. ¿Qué tiempo reinó su padre? No reinó mucho porque lo mataron. Incluso sus propios sirvientes mataron a su padre. Pero no duró mucho su reinado. Pero Josías nunca había escuchado la ley de Dios. Igual que Josías, había mucho en aquel pueblo que nunca habían escuchado la voz de Dios. Pero no hacía muchos años que la ley siempre ha estado en el pueblo de Israel. Y en el tiempo de Josías era la ley de Dios, estaba ahí, no había pasado mucho tiempo, pero Josías no sabía de ella. Imagínense, Jesucristo vino hace 2025 años. ¿Qué tanto no ha pasado en la tierra en 2025 años? ¿Cuántas generaciones no han pasado? Imagínense si nosotros no hubiésemos tenido la palabra de Dios. En todo ese tiempo, en todas esas generaciones que han pasado, ninguno de nosotros hubiésemos escuchado a Dios, hubiésemos escuchado de Dios y de ese que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero gracias a la palabra de Dios, gracias a su palabra bendita, bendito Dios, sabemos que un día vino Jesús a la tierra, que un día Dios se hizo carne y murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, y que a través de Él ¿quién le iba a contar eso a ustedes? ¿Quién le iba a enseñar eso a ustedes? No podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos tener la palabra de Dios por menos. La palabra de Dios debe ser nuestro guía. La palabra de Dios debe ser nuestro estandarte. La palabra de Dios debemos de leerla todos los días, porque en ella nosotros vamos a tener dirección, porque en ella nosotros vamos a ser corregidos. Bendito Dios. Así que yo te invito a que vuelva a la palabra de Dios. Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, rasgó su vestido y se humilló delante de Dios. Pero no se quedó ahí. Dice que él reunió, bendito Dios, a todo el pueblo. Amén. En el capítulo 12, él reunió, en el verso 12, reunió a todo el pueblo. Aleluya. Y dice que el pueblo, mientras escuchaba la palabra de Dios, comenzó a llorar.
Mientras ellos escuchaban la palabra, la ley que Dios había mandado al pueblo, todos empezaron a llorar. Comenzaron a sentir remordimiento en su corazón, comenzaron a sentir reprensión en su vida y comenzaron a llorar, bendito Dios. Pero esto no se queda ahí. El rey dijo, no es tiempo de llorar. No es tiempo de sufrir. No te puedes quedar en arrepentimiento. No te puedes solamente quedar mirando tus pecados. La palabra de Dios va a traer arrepentimiento, pero la palabra de Dios va a traer gozo a tu vida. Es tiempo de gozarse. Él dijo, de ahora en adelante seremos dirigidos por la ley de Dios. De ahora en adelante viviremos por la ley de Dios. Gócense. Gócense y alégrense. Los mandó a comer. Lávense, santifíquense, beban vino, coman, alégrense, porque hemos encontrado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está con nosotros. Hay muchos que no quieren leer la Biblia por muchas razones. No la entienden. La Biblia es como el mentiolé. Repito, los que conocen el mentiolé. Vamos a ponerlo un más fuerte. La Biblia es como el limón en la herida. Hay muchos que no quieren ser sanados por la palabra de Dios. Repito, hay gente que no quiere ser sanado por la palabra de Dios. Les gustan los cuentos de camino. Les gusta que le hablen de cosas bonitas al oído. Les gusta, bendito Dios, que venga alguien y le profetice que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar una jipeta, que Dios le va a dar un carro. Les gusta que otros le hablen, pero cuando hablen la palabra de Dios dice, y sin arrepentimiento nadie verá al Señor. No quieren escuchar eso. No quieren escuchar cuando la Biblia dice, y los libros fueron abiertos, y todo aquel que no se halló inscrito su nombre fue lanzado al lago de fuego. Pastor, yo no quiero escuchar eso, sí yo sé. Pero la Biblia habla de eso, La Biblia habla de cómo Dios puede salvarte. La Biblia quiere salvarte. La Biblia habla de salvación. La Biblia no habla de una vida eterna aquí en la tierra. La Biblia habla de una vida eterna en el cielo para todo aquel que se niegue a este mundo, para todo aquel que se niegue al pecado. ¿Te puede decir un amén? ¿Te puede decir amén, pastor? Amén. Tengo que negarme a mí mismo para ser salvo. Tengo que negarme a mí mismo. Todos se lavaron, todos fueron y comieron y bebieron y se gozaron. Y se gozaron y comenzaron a caminar según la ley. ¿Cómo fue? Comenzaron a caminar según la ley de Jehová. Tú no puedes venir a la iglesia y recibir el mensaje. ¡Wow! ¡Qué bueno tuvo el mensaje! ¡Wow! ¡Qué bueno tuvo el mensaje! Pero cuando sale de afuera ya no hay Biblia. Ya no hay mensaje. No. Tienes que gozarte aquí. Tienes que recibir la palabra aquí. Pero también tienes que recibirla allá afuera. Pero también tienes que recibirla en tu casa. Pero también tienes que recibirla donde quiera. Que tú vivas por la palabra. Que tú respires por la palabra. Que tú hables por la palabra. Lo que usted sabe de Dios, lo que yo sé de Dios, fue gracia a la palabra de Dios. Usted quiere aprender más de Dios, lea más la Biblia. Usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Vamos rápidamente a Nehemías. Nehemías nos cuenta la historia, bendito Dios, cuando los babilónicos conquistaron todo Israel y se lo llevaron cautivo a su nación. Y toda Jerusalén y todas las naciones del pueblo de Jerusalén fueron todas destruidas. Fueron todas arruinadas. El templo fue destruido. Los muros fueron destruidos. Y dice que se llevaron a todo el pueblo cautivo.
eso nos pasa a nosotros, mis hermanos. Y no sé a qué iglesia, y no sé a qué cristiano le está pasando esto. Que nos hemos alejado tanto de la palabra de Dios. Bendito Dios, que no hay dirección en nosotros. Que no hay una guía en nosotros. Porque no leemos la Biblia, porque no tenemos la Biblia como nuestro estandarte, como nuestro manual de vida. Bendito Dios, es más fácil leer aquí en Facebook. Es más fácil buscar una prédica en YouTube. Es más fácil escuchar a otro que yo mismo ser confrontado por la palabra de Dios. Pastores, que cansa leer la Biblia. Cada vez que yo no tengo sueño, pastor, comienzo a leer la Biblia y me da sueño de una vez. Pastor, desde que yo abro la Biblia se me cierran los ojos. Dice que los muros estaban derribados, estaban destruidos. Y Nehemías encontró gracia ante el rey de Babilonia, bendito Dios. Dijo, ¿qué tienes? Señor, excúsame que me presento delante de ti. Él era el copero del rey. Y él vino triste ante el rey. ¿Qué tienes? Señor, es que no puedo estar contento y excúsame que te explique esto, que te diga. Pero mi pueblo, donde yo nací, está destruido. Los muros están derribados y toda mi nación está dispersa. No hay lugar donde yo pueda pensar en mi pueblo. ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por ti? Déjame ir para yo reconstruir los muros. Déjame ir para yo reconstruir mi ciudad. Déjame ir para darle valor, para darle dignidad a mi pueblo. Ve y te daré todo lo que quieras. Bendito Dios, lo mandó con un ejército. Y dice que cuando comenzó a construir se levantaron enemigos, Sanbalat, Tobías, toda esta gente se levantaron contra él y comenzaron a hacerle la guerra. Pero había una misión, había algo que él tenía que hacer y era levantar los muros y era construir de nuevo el templo y decir, Señor, no hemos muerto, Señor, no hemos desaparecido, Señor, somos tu pueblo. Dice que cuando los muros estaban construidos y cuando el templo fue erigido, bendito Dios, dice que mandó a reunir a todo el pueblo y comenzó a leer la ley de Jehová ante todo el pueblo. El mundo te va a llevar a lugares que tú tal vez no te imaginas. El mundo en este tiempo nos ha llevado a lugares que no nos imaginamos. Nos lleva tan lejos de la presencia de Dios que nosotros muchas veces no nos hace falta nuestra casa, no nos hace falta la presencia de Dios. El mundo nos arrastra tan lejos de la presencia de Dios, mis hermanos, que no hay tiempo para orar. No hay tiempo para venir a la iglesia. Y mucho menos hay tiempo para leer la Biblia. Esos son cuentos pasados, pastor. Esos son historias de Paquito, pastor. Eso fue para el pueblo de Israel, pastor. Yo no tengo que ver con nada de eso. Déjame decirte que por amor a ti, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito para todos, todo lo que en Él crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dice que lo entregó, bendito Dios, porque nos amó a todos. Tuvo amor por cada uno de nosotros. No fue para uno, no fue para dos. El mundo ha querido callar eso desde siempre. Déjame dar un dato rapidito. Esta Biblia que está aquí, ella misma es un milagro de Dios. Escucha esto. La Biblia misma es un milagro de Dios. Es el libro que ha tenido más enemigos en toda la historia de la humanidad. No ha habido nada en este mundo que haya tenido tanto enemigo como esto. Bendito Dios, lo han querido destruir, lo han quemado, lo han desaparecido. Un grupito se ha hecho dueño de él y no permitía que nadie lo leyera y no permitía que estuviera en la mano de nadie. Y le agarraron y le encerraron. Pero la palabra de Dios ha seguido rompiendo cadenas, ha seguido liberando personas. La palabra de Dios ha estado aquí. Está aquí ella misma. Y puede salvarnos y puede bendecirnos. No ha habido nadie que ha podido con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Es el libro más vendido de la historia.
Es el libro más leído de la historia. Algo tiene este libro. Repito, algo tiene este libro que no ha podido desaparecer. Está aquí con nosotros. Ahora este libro no es para que usted lo tenga en su casa. Este libro no es para que usted lo abra en el Salmo 91 y lo meta debajo de la almohada. Si Nehemías, cuando erigió el muro, solamente comienza a hacer fiesta y a decir, ya lo logramos. No, él reunió al pueblo y comenzó a leer la ley de Jehová para todos, a recordarle. Ustedes saben por qué estamos cautivos. Ustedes saben por qué Babilonia nos conquistó. Fue por nuestra desobediencia. Fue por apartarnos de este libro. Fue por apartarnos de la palabra de Dios. Cada vez que te apartas de la palabra de Dios, cada vez que te alejas de la palabra de Dios, Satanás se hace cargo de ti. ¿Cómo así, pastor? Cuando sacaron la palabra de Dios de las escuelas públicas de Estados Unidos, donde los niños desde pequeños comenzaban a escuchar, respeta a tus padres y a tu madre, porque hay promesa de Dios en ti. Cuando los niños dejaron de escuchar, obedece a tu padre, obedece a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando los niños se les dejó de enseñar esto, comenzó Satanás a decirle, olvídate de eso, haz lo que tú quieras. Tú eres quien tú eres. Tú puedes ser lo que tú creas que eres. No importa. Mira, no dejes que nadie te engañe. Mira, tú tienes que buscártela como tú puedas. Así que haz todo lo que tengas que hacer para que consiga dinero. Satanás comenzó a adoctrinar a nuestros hijos. Aquí hay preceptos bíblicos que no solamente sirven para el pueblo de Dios, han servido siempre para mantener el equilibrio en esta humanidad. Aquí dice, bendito Dios, que nosotros debemos convivir con nuestros vecinos. Aquí dice que yo debo de respetar a mis autoridades. Aquí dice que robar es malo. Aquí dice tantas cosas que nosotros hacemos ahora por ella. Las queremos quitar. Y la quitamos de las escuelas, también nos la quieren quitar de aquí. Tal vez no nos quieren dar permiso para hablar de ella allá afuera. No quieren tapar la boca, bendito Dios. Mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios seguirá hablando. La palabra de Dios seguirá rompiendo fronteras, bendito Dios. La palabra de Dios nadie la detendrá. La palabra de Dios nadie la detendrá. Aleluya. Volvamos a la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Hoy Dios está poniendo en tu mano este libro, bendito Dios, la Biblia. No la ignores. Ábrela, léela, créela. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. La Biblia siempre ha estado ahí, mis hermanos. Y ahorita yo dije, la sacaron de las escuelas. Como dijo un escritor un día. La sacaron de las escuelas, pero está en la cárcel. Si la hubiesen dejado en las escuelas, no tuviera que estar en la cárcel. Nunca saques la palabra de Dios de tu corazón. Nunca te dejes llevar por cualquier palabra allá afuera. Cada vez que tenga una duda, venga a la palabra de Dios. Cada vez que tenga una inquietud, venga a la palabra de Dios. Cada vez que tenga un problema, venga a la palabra de Dios. Cada vez que necesita dirección, venga a la palabra de Dios. Nadie te va a dirigir más que la palabra de Dios. Nadie te va a guiar más que la palabra de Dios. Mis palabras no te pueden guiar más que la palabra de Dios. Mis palabras no pueden emocionarte más que la palabra de Dios. Sí, porque bonito, pastor, me gusta cómo usted predica. Pastor, usted es mi predicador favorito. Me gustaría que leer la Biblia sea lo más favorito para ti. Sea lo mejor para ti. Créeme lo que te lo digo de corazón.
Me gustaría que todos ustedes sean fieles lectores de la palabra de Dios. Que nadie allá afuera los engañe. Que nadie allá afuera lo haga dudar de Dios. Que nada allá afuera, bendito Dios, produzca en ustedes ningún tipo de temor. Sino que ustedes estén firmes en la roca. Estén firmes, bendito Dios, en lo que han creído. Estén firmes en la palabra de Dios. Volvamos. ¿Cómo es? Volvamos a la palabra de Dios. Cuando Nehemías leyó, bendito Dios, la palabra a todo el pueblo, aleluya, pasaron dos cosas, mis hermanos, y con esto vamos terminando. Cuando Nehemías termina de reconstruirlo, sin gloria a Dios, nos dio la victoria con nuestros enemigos, nos dio la fuerza para pelear con una mano y trabajar con otra. Ya los muros están reconstruidos. Ahora vamos a buscar la dirección de Dios. Vamos a volver a la palabra de Dios. Esto no tiene que volver a suceder. Nosotros, si tenemos el favor de Dios, no seremos destruidos. Si tenemos el favor de Dios, permaneceremos. Vamos a la palabra. Y dice que cuando leyó la palabra a todo el pueblo, bendito sea el Señor. Amén. Y dice que se arrodillaron, bendito sea el Señor. Así como yo lo voy a hacer, mis hermanos. Todos se arrodillaron. Y dijeron que volvieron su rostro a tierra, bendito Dios. Y todos se comprometieron delante de Dios a obedecer la ley de Jehová. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos comprometemos, cuando tú te comprometes a creerle a la palabra de Dios, no habrá nada que pueda turbar tu corazón. No habrá nada que pueda confundir tu mente. Me da lástima cuando un cristiano muchas veces es abordado por un ateo. Cuando un cristiano muchas veces es abordado por una persona que está en una secta religiosa. Cuando un cristiano es abordado por alguien allá afuera y no sabe defender su fe y no sabe decir nada de lo que dice la Biblia porque no conoce nada de ella. Satanás tiene más poder que Dios. Amén. ¿Cómo que amén? Satanás es más fuerte que Dios. Amén. Usted sabe que eso se ha dicho muchas veces en los púlpitos. Y hay muchas personas que solamente saben decir amén. Porque no saben, no están entendiendo lo que él está diciendo. Solamente por el hecho de yo estar aquí subido, no quiere decir que yo te esté hablando la palabra de Dios. Yo te puedo estar hablando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y solamente a ti se te enseñó a decir amén, gloria a Dios. Yo quiero enseñarte otra cosa hoy, que tú te vayas con esto. A todo no le diga amén, gloria a Dios. Solamente dile amén y gloria a Dios a lo que está escrito en la palabra de Dios. A lo que se rige por la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios da luz. Bendito Dios, a eso es que tenemos que decirle amén y gloria a Dios. Póngase de pie, bendito sea el Señor. Aleluya. Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy Dios está poniendo en tus manos, bendito Dios, como dijo ahorita, estas palabras. No es para que tú la tengas llena de polvo en tu casa. No es para que tú la tengas, bendito Dios, en un rincón, en una gaveta. Muchas personas murieron por este libro para que tú y yo lo tengamos en la mano hoy en día. Muchas personas entregaron su vida para que tú y yo podamos tener este libro en la mano. Tú también debes de estar dispuesto en dar algo por ella.
tú también debes estar dispuesto a que otros puedan conocer este libro, bendito Dios. Y la pregunta entonces es, ¿qué tú estás dispuesto a dar para que otros puedan tener esta palabra en sus manos? ¿Qué estamos dispuestos a entregar para que otros puedan conocer la palabra de Dios? Ella misma nos dice, nos manda a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú has recibido la salvación, dala a otro por gracia. Si tú has recibido la palabra de Dios, dala a otro por gracia. Comprometámonos hoy a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir por tu palabra. Señor, yo quiero morir por tu palabra. Repito, que tú puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir por tu palabra. Señor, yo quiero morir también por tu palabra. Amén. ¿Quiénes quieren conmigo orar a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes quieren conmigo exaltar el nombre de Dios? ¿Quiénes quieren decir, bendito Dios? Hay más de 3.500 promesas nuevas. Hay más de 7.000 promesas en la Biblia. Amén. Pero hay 3.500, más de 3.500 promesas todavía que están vigentes para nosotros hoy en día. 3.500 que están vigentes, bendito Dios. Que son para ti y para mí. Y la misma Biblia dice que Él que prometió